Para todo, silencia todo. Algo extraordinario está por suceder ahí donde tú estás ahora. En los próximos 3 minutos, el cielo se moverá a tu favor de una manera que nunca has experimentado antes. Este mensaje no llegó por casualidad ni llegó por coincidencia. Yo, el Señor, abrí esta puerta para alcanzarte, porque el tiempo de la espera ha terminado y un gran milagro ya ha sido liberado sobre tu casa. Mientras escuchas cada palabra, algo invisible comenzará a alinearse. Estoy activando una intervención divina en tu familia, en la salud de tu cuerpo, en tu mente cansada, en tus relaciones que están siendo ahogadas por las presiones de la vida. No salgas de este video. Permanece hasta el último segundo. Aquí es donde la llave de la transformación está siendo girada. Lo que voy a hacer es secreto, pero será visible. Y cuando suceda, sabrás que fui yo. Has sentido que algo necesita cambiar, no por fuera, sino por dentro. Porque hay días en que te despiertas, miras a los lados y sientes como si estuvieras luchando por todos, pero casi nadie lucha por ti. Conozco cada pensamiento que pasa por dentro de ti. Sé cuánto intentas mantener todo en pie: el hogar, los hijos, las cuentas, los medicamentos, la fe. Incluso cuando el cansancio ya ha robado tus fuerzas. Pero hoy, escucha, estoy descendiendo con justicia. He ordenado a mi arcángel Miguel que clavase los pies alrededor de tu casa. Él ya ha llegado, y con él vino un muro de fuego que nadie atraviesa. Estoy blindando a los tuyos. Ninguna enfermedad tocará a quienes amas, ninguna persecución alcanzará tus planes. Y todas las palabras de envidia lanzadas contra ti han perdido fuerza en este preciso momento. Hay un tiempo para todo, y este es el tiempo en que elegí intervenir. Pensaste que era solo un contenido más, otro video entre tantos, pero te traje hasta aquí porque estabas siendo empujado por todos lados y llegaste a pensar que no tendrías más a dónde ir. Pero sí hay, y es hacia arriba. Mírame, tu casa no se va a derrumbar. Lo que parecía que iba a caer, yo mismo lo estoy reconstruyendo. ¿Hay alguien a quien amas mucho y está sufriendo? Lo sé. Y en este mismo instante, mi ángel toca su salud. La sanidad está siendo liberada ahora. Aún te emocionarás al ver cómo todo se revertirá. La medicina se sorprenderá, porque lo que yo hago está más allá de lo que los exámenes pueden probar. Mi aliento es vida, y donde estaba el dolor, yo soplo alivio. Donde había miedo, yo planto paz. Mientras muchos duermen en paz sin saber cuánto lloras en silencio por el futuro de los tuyos, yo no he dormido, y tampoco dormiré, porque tú entregaste en mis manos aquello que nadie más supo cargar contigo: el peso de la preocupación, de la responsabilidad, de las elecciones difíciles. Y ahora escucha con atención. Estoy enviando recursos. Llegará por caminos inesperados. Vendrá por manos que ni siquiera imaginabas. Y cuando llegue, recordarás exactamente estas palabras: será imposible negar que fui yo. Entonces, antes de que esto suceda, marca este momento. Comparte esta palabra con quienes amas, porque el mismo milagro que sucederá ahí se extenderá a otras casas. Hay un movimiento en cadena siendo generado a partir de tu fe. ¿Lo has notado? Hay personas cerca de ti que sonríen por fuera, pero por dentro desean que no prosperes. Pero ninguno de esos pensamientos ocultos encontrará espacio. Mi muro de fuego te está rodeando ahora. Es protección invisible, pero real. Y más, estoy cancelando diagnósticos, revirtiendo informes, deshaciendo trampas que fueron tendidas a escondidas contra tu nombre. Hay cosas que ni siquiera viste, pero yo las vi por ti. Has orado por tus hijos, incluso sin saber cómo hablar conmigo. Escuché cada palabra de tu corazón sin que dijeras una sola frase en voz alta, porque no solo escucho lo que dices, escucho lo que sientes. Y hoy tu oración se transformó en decreto del cielo.
se está cumpliendo ahora. No es solo sobre ti, es sobre todos los que llevas en el pecho. Vi cuánto te preocupas por el mañana de quienes dependen de ti, pero yo soy el Dios del hoy, y hoy decreto paz. Envío equilibrio emocional, restauro vínculos que el tiempo trató de romper. Incluso ese hijo o hija que se alejó, espera, ya comencé a traerlo de vuelta. Aún verás un reencuentro que marcará tu historia, pero no te preocupes por el tiempo está en mis manos y nunca llego tarde. Espera y verás. Mientras tanto, mantén tu fe alimentada. No te desconectes, mantente firme aquí, donde mis palabras te encuentran. Inscríbete. Es más que seguir un canal, es permanecer bajo dirección continua del cielo. El mundo está demasiado ruidoso. Son tantas voces, tanta información, tantas opiniones, pero hay una voz que no miente, que no falla y que siempre habla en el momento adecuado. Es la mía. Y hoy te encontró. ¿Sabes por qué? Porque algo urgente necesitaba ser desbloqueado. Un milagro, no pequeño, sino grande. Uno que cambiará tu rutina, uno que cambiará tus días, uno que traerá descanso a tu cuerpo, ligereza a tu alma y confirmación a tu fe. El tiempo de la escasez termina aquí. El tiempo del miedo se cierra ahora. Hay abundancia siendo sembrada en tu vida, no solo de recursos, sino de paz, de salud, de relaciones sanadas, de conversaciones restauradas. Y todo esto está viniendo no porque tú forzaste, sino porque yo lo determiné. Esta casa que parecía haberse llenado de tensión, de gritos, de enfermedades, de conflictos, será llenada con otra atmósfera. Entrarás en ella y sentirás algo nuevo. Será como respirar por primera vez después de un tiempo sofocado. Y todo esto porque decidí actuar a tu favor, sin aviso, sin protocolo. No soy un Dios de demoras. Soy un Dios de propósitos, y mis propósitos son más altos que tus pensamientos. Por eso mantente atento. Las próximas horas van a confirmar todo lo que estás oyendo ahora. Y cuando comience, no cuestiones, solo agradece. Dile a otros lo que está sucediendo. Comparte, lleva esta palabra a otras casas. Difunde lo que estoy haciendo. Porque el mismo movimiento que te alcanza puede ser la respuesta de alguien que ya está casi desistiendo. Permanece conmigo hasta el final, no por obligación, sino porque tengo más que decirte. Y cada segundo es necesario. No saltes nada. Cada palabra lleva algo que el cielo depositó especialmente para ti. Y si decides caminar conmigo, te guiaré por un camino donde no habrá más oscuridad. Todo será luz, dirección, claridad. Pero antes necesitas hacer una elección. Confiar. Confiar cuando no entiendes. Confiar cuando no sientes. Confiar cuando todos dicen lo contrario. Porque no soy hombre para mentir. Y lo que he dicho, lo cumplo. El milagro ya ha comenzado. Está en camino y será como una ola. Cuando toque, nadie podrá negar. Estás atravesando una fase en la que muchos no perciben cuánto duele mantener todo funcionando. Por fuera intentas sonreír, mantener la casa en orden, seguir la rutina, cumplir los compromisos, ser fuerte para todos. Pero por dentro, el cansancio no es solo físico, es existencial. Y hoy, en este mensaje, vengo a recordarte que el milagro que he preparado no es solo para sanar lo visible, sino para restaurar lo invisible que se ha ido rompiendo dentro de ti poco a poco. Hay un movimiento sucediendo ahora, mientras escuchas. Una presencia silenciosa, pero poderosa, comienza a ocupar los espacios que habías dejado vacíos. La ausencia de respuestas, la distancia de las personas, los silencios largos dentro de tu casa. Todo esto está siendo llenado por mi intervención. Me levanto a tu favor, me acerco con propósito, porque tu resistencia no será en vano. Aquello que sustentaste con fe, lo transformaré en testimonio.
La situación que parecía sin salida se está convirtiendo en escenario de un nuevo comienzo. Una puerta se está abriendo y no necesitarás empujarla. Se abrirá ante ti sin esfuerzo porque ya he liberado la orden. La paz que no sentías hace mucho tiempo, aquella que parecía inalcanzable, será restaurada como una brisa suave después de días de tormenta. No importa lo que dijeron sobre tu casa, yo digo que el ambiente será redimido y cuando hablo todo se cumple. Lo que otros llaman rutina, yo veo como sacrificio. Cada comida que preparas, cada cuenta que reorganizas para hacer frente a todo, cada noche en que te preocupas en silencio por alguien de tu familia, estoy presente en todos esos detalles. Y es por honrar lo que muchos no valoran que hoy estás siendo visitado por mi justicia. Lo que fue sembrado con lágrimas será cosechado en abundancia de paz, provisión y alegría. Te has mantenido en pie en momentos en que todo a tu alrededor intentaba desanimarte. Continuaste creyendo cuando el tiempo parecía adverso. No por orgullo, sino porque dentro de ti había una llama que se negaba a apagarse. Y es sobre esa llama que sopló ahora. Soplar, no para apagar, sino para reavivar con más fuerza. Está viniendo una nueva energía espiritual sobre ti. Una convicción que llenará tus días de significado. Estoy trayendo sentido. Sé que hay personas que amas enfrentando luchas silenciosas y por ellas has doblado las rodillas, incluso cuando no hay fuerzas. Hoy, mientras permaneces aquí escuchando este mensaje, los cielos están inclinados a tu favor. Hay una liberación siendo hecha en nombre de aquellos que presentaste en oración. Estoy rompiendo ciclos que parecían repetitivos. Donde había enfermedades que volvían, declaro fin. Donde había conflictos, planto reconciliación. Nada de lo que estás enfrentando ha pasado desapercibido. Y lo que pensabas que era un retraso, en realidad era preservación. Retuve cosas que deseabas porque sabía que no estaban listas para ti, pero ahora el escenario ha cambiado, el ambiente espiritual ha sido limpiado y lo que estaba atascado comienza a moverse. Sentirás esto en las próximas horas. No será necesario correr detrás, será enviado, será ajustado, será completado de tal manera que te emocionarás. Elegí este momento exacto porque estás listo, no para cargar más, sino para vivir lo nuevo. Lo nuevo que he preparado implica la restauración de vínculos familiares, protección para tus hijos y sabiduría para las decisiones que necesitas tomar en los próximos días. No solo estoy cambiando tu realidad, te estoy preparando para días de influencia. Serás respuesta. La paz que tanto buscaste ahora será canalizada a través de tu vida para otros que la necesitan. Di con fe ahí donde estás. Creo en el plan de Dios, porque Él mismo declaró en Jeremías 29:11, porque yo bien sé los pensamientos que pienso de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro y la esperanza. Estas palabras no son simbólicas, son semillas. Y en este momento, al ser sembradas en tu corazón, cuido para que den fruto. No volverás a ser lo que eras antes de este mensaje. Algo en ti ha cambiado ahora. Mientras te preocupas por el mañana, yo ya estoy allí. Ya tracé los caminos, ya alineé los encuentros, ya quité los peligros. El muro de fuego alrededor de tu casa no es alegoría, es real. Sentirás la diferencia incluso en el ambiente. Donde había sensación de peso, vendrá ligereza. Donde había conflictos constantes, vendrá entendimiento. Y eso no será obra de esfuerzos humanos, sino del toque directo de mi mano. Yo hago porque amo, hago porque prometí. Y mis promesas no fallan. Verás frutos incluso en áreas que pensabas estaban perdidas. Esa relación antigua, marcada por heridas y distancia, está siendo sanada. Aquello que ya no tocabas por miedo a reabrir heridas, ahora será restaurado sin dolor. Porque yo no vuelvo al pasado para herirte,
Vuelvo para sanar, y donde yo toco, todo renace. Hasta memorias que antes te herían, ahora se convertirán en marcas de aprendizaje y sabiduría. No serás más rehén de lo que viviste, serás libre. Date cuenta de cómo todo ya ha comenzado a cambiar. Tu mente está más clara, tu espíritu está siendo fortalecido. Hay un tipo de alegría serena que comienza a brotar dentro de ti, y eso es señal de lo que estoy haciendo. Porque cuando hablo, no traigo solo consuelo, traigo cambio. Hoy, tu hogar entra en otro ciclo, un ciclo de protección continua, de bendiciones visibles y de dirección divina. Lo que antes requería fuerza, ahora será fluido, porque estarás caminando con el cielo a tu lado. Incluso cuando todo a tu alrededor parezca común, sabrás que estás viviendo algo extraordinario. Es un tiempo de milagros discretos, pero profundos. Cambios sutiles que traerán transformaciones permanentes. Una conversación que antes generaba pelea, ahora será fuente de paz. Una llamada inesperada será el inicio de una reaproximación. Y en todo esto te darás cuenta, no es obra del azar. Es el cielo cuidando de cada detalle para que tu hogar viva un tiempo de refrigerio. Respira profundo. Este es el momento de reposo en mi promesa. No necesitas controlar todo. Hay cosas que solo se resuelven cuando te entregas. Y ahora es hora de confiar. Yo soy quien cierra la puerta del mal y abre los portones de la paz. Serás sorprendido por gestos pequeños con grandes significados. Personas te buscarán para pedir perdón, otras para honrarte. Y cuando eso suceda, mantente humilde, porque fue mi espíritu quien promovió todo. Estoy sellando esta estación con un decreto de protección, una cobertura sobre tus días, tus decisiones y tu salud. A partir de ahora, incluso el sueño será diferente. Lo que antes era agitado, será tranquilo. Vendrán sueños con dirección, palabras que necesitabas escuchar. Yo las traeré por las bocas correctas. Despertarás con ligereza, vivirás días más organizados. El caos está siendo removido, lo emocional será estabilizado y sabrás que la raíz de esto es espiritual. Prepara el ambiente, incluso sin entender todo, alinea tu hogar a lo que estoy realizando. Habla palabras de bendición sobre quienes amas. Cambia la atmósfera con actitudes de fe, porque la unción que he liberado necesita espacio, y todo lo que no se alinea a mi mover será naturalmente alejado. No luches contra eso. Cuando las personas se vayan, entiende, estoy limpiando el camino, todo coopera, y hasta lo que parecía pérdida será evidencia de que algo mayor está siendo construido. No estás solo. Nunca lo estuviste, incluso en los momentos en que el silencio parecía ensordecedor. Yo estaba a tu lado, y hoy esa presencia se manifiesta con propósito, porque ha llegado el tiempo del milagro, el tiempo de la inversión divina, donde aquello que te oprimía se convertirá en testimonio y lo que era dolor se convertirá en respuesta. No necesitarás probar nada a nadie. Las evidencias serán visibles. Tu paz será incontestable. Tu transformación será real. Recuerda, el milagro es un proceso que comienza en lo invisible y todo lo que genero comienza dentro, no fuera. No esperes sentir primero, solo sigue escuchando, caminando, obedeciendo. Pronto, lo que está siendo liberado en espíritu se volverá tangible. Y cuando eso suceda, mira hacia atrás y ve cómo cada paso te trajo hasta aquí. Nada fue en vano, ni los días difíciles, ni las preguntas sin respuesta. Todo cooperó para que el escenario actual estuviera listo para mi actuar. Cada nuevo amanecer he observado cómo intentas mantener todo de pie con manos cansadas y corazón sobrecargado. Incluso cuando nadie ve, sigues tratando de hacerlo mejor por quienes dependen de ti. Y hoy digo,
no ha sido olvidado. Ese esfuerzo escondido, ese cuidado que ofreciste sin reconocimiento, todo eso ha llegado hasta mí. Y lo que pensabas pequeño, yo multiplico. Porque la fidelidad silenciosa tiene valor eterno ante mis ojos. Lo que parecía tardar demasiado no era un retraso, era un preparado. Era yo limpiando los caminos, retirando los obstáculos invisibles, realineando las rutas. Mientras pensabas que el cielo estaba en silencio, yo estaba construyendo algo que los ojos aún no podían ver. Pero ahora ha llegado la hora de abrir lo que estaba cerrado. Y la primera señal será la paz en tu corazón. Esta paz es el sello de mi presencia. Lo que venga después de esto será fruto de esa confianza. Las paredes de tu hogar están siendo ungidas con una presencia que transforma ambientes. Hay sanidad fluyendo por las palabras que decidas liberar hoy. Cuando declares vida, vendrá. Cuando decidas perdonar, la carga será retirada. Porque el milagro no comienza de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Mientras eliges confiar, yo elijo actuar, y este acuerdo silencioso entre fe y obediencia se volverá visible para quienes te rodean, incluso para los que más dudaron. Hay alguien cerca de ti que ha perdido la esperanza. ¿Sabes quién es? Y te digo, sé puente, sé faro, porque lo que estoy haciendo en ti se extenderá a los demás. La bendición no será contenida, va a desbordar. Va a tocar a aquellos que se alejaron, va a curar a los que se enfermaron en el alma, va a restaurar lo que parecía irreversible. Esta casa será un refugio de paz, un territorio blindado por mi presencia. Donde haya miedo, estableceré confianza inquebrantable. Ya has soportado más de lo que mucha gente imagina, y este historial de resistencia silenciosa está a punto de ser honrado. No he dejado pasar ninguna lágrima escondida, ningún gesto noble hecho en silencio. Hoy vengo con la recompensa, pero no es cualquier recompensa, es aquella que solo el cielo puede dar. Una respuesta que alivia la mente, fortalece los lazos y devuelve la ligereza a los pasos. Verás que esto se cumplirá con exactitud. Será tan real que tu corazón descansará. Las palabras contrarias que han sido lanzadas contra ti han perdido su fuerza. Ninguna de ellas prosperará, porque he levantado alrededor de tu historia un muro invisible, pero impenetrable. Un muro de fuego, sostenido por ángeles que no se cansan. No necesitas temer el mal que ronda, porque no tendrá acceso. Tu casa está bajo vigilancia directa del cielo, y eso significa que hasta lo que parecía perdido será guardado. Hasta lo que no pudiste proteger, yo estoy protegiendo. Has clamado por protección, no solo para ti, sino para quienes amas, y esta oración ha sido atendida. Estoy enviando liberaciones que nunca sabrás por completo, porque mi cuidado es muchas veces invisible. Pero cuando sientas paz sin explicación, cuando ese miedo insistente se vaya, sabe, yo pasé por ahí, y cuando yo paso, todo cambia, hasta el aire cambia, los pensamientos cambian, los caminos cambian, lo que era oscuro se convierte en iluminado por la certeza de que estoy presente. Declara ahora con fe, tu luz me guía, y recuerda lo que está escrito en el Salmo 119, 105. Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Esto no es solo poesía, es dirección, es revelación. Mi palabra te protege de la confusión, de la precipitación, de las decisiones equivocadas. Y cuando la recibes con el corazón abierto, se convierte en escudo y brújula. Lo que antes parecía complejo, ahora se vuelve claro. Porque donde hay luz, no hay espacio para el engaño. No permitas que la prisa robe lo que estoy construyendo con detalles. El proceso puede parecer lento, pero es perfecto. No serás frustrado. Verás sentido incluso en los no que recibiste, porque cada puerta que no se abrió, en realidad, fue una salvación disfrazada.
Yo sostuve lo que te sacaría del propósito y ahora entrego lo que te alinea con el destino que escribí para tu vida. El tiempo de la confusión pasa y llega el tiempo de la claridad, de la paz, de la dirección acertada. Sentirás un cambio sutil en el aire, como si algo nuevo se estuviera acercando. Así es el nuevo ciclo que se inicia no por fuerza humana, sino por el decreto divino. La salud emocional comienza a ser restaurada. Los diagnósticos que preocupaban comenzarán a cambiar. Los síntomas que te robaban el sueño van a desaparecer, porque donde habita mi presencia no hay espacio para el tormento. No soy Dios de visita, soy Dios de permanencia. Y he elegido morar contigo. Quien antes te miraba con desprecio, ahora verá lo que yo he hecho, pero no para exaltarte sobre ellos, sino para que sepan que quien camina bajo mi palabra nunca camina solo. Llegará el tiempo en que preguntarán, ¿qué te sucedió? Y tu respuesta será simple y profunda. Fui visitado por una paz que nadie más podía darme. Porque el milagro no es solo el cambio externo, es la transformación interior que se refleja en cada detalle de la vida. El cansancio que ha robado tu disposición será vencido. El desgaste emocional que parecía interminable será reemplazado por energía renovada. Y todo esto no vendrá de un lugar cualquiera, vendrá de mí. Porque yo soy la fuente que nunca se seca. Mientras sigas buscando en mí, seguirás recibiendo, y aquello que creías que debías conquistar con esfuerzo, yo te lo daré por gracia. Porque así es como opero. Sorprendo con ligereza a quien ha aprendido a confiar en silencio. Verás reconciliación donde ya no había diálogo. Verás respeto donde antes había indiferencia. Y más, personas de tu familia serán transformadas sin que necesites forzar. Yo hablaré con ellas donde tú no puedes alcanzar, en sueños, en encuentros, en circunstancias. Porque el milagro es colectivo, y cuando yo empiezo algo en ti, termino en quienes te rodean. Esta herencia de fe que llevas será pasada adelante, y lo que comienza contigo no termina en ti. Estoy quitando de ti el peso que no era tuyo. Intentaste resolverlo todo, pero ahora es hora de dejar que yo resuelva por ti. Mientras descansas, yo trabajo. Mientras oras, yo muevo las piezas. Mientras confías, yo abro caminos que ni existían antes. Eso es fe, seguir incluso sin ver. Y quien camina en fe nunca queda desamparado. Cuido de cada detalle. Solo sigue caminando con el corazón tranquilo. El mañana está listo. Y es bueno, verás la mano de Dios incluso en las cosas más simples. Un mensaje que llega, una puerta que se abre, un sí inesperado, una respuesta diferente a todo lo que esperabas. Porque el milagro no siempre es grandioso a los ojos humanos, pero siempre es preciso. Y la precisión del cielo se está aplicando ahora sobre tus días. Te darás cuenta de que nada ha escapado de mi control, ni siquiera lo que creías que ya era tarde. Conmigo nunca es tarde. Llego en el momento exacto. Cuando sientas ganas de rendirte, recuerda quién te ha sostenido hasta aquí. No fue el azar, no fue fuerza propia, fue gracia, y esa misma gracia te llevará adelante. Todavía verás días en los que no sabrás cómo explicar lo que sientes, porque la presencia será tan fuerte, tan real, que no habrá palabras, solo habrá gratitud. Y en ese lugar de reconocimiento, milagros aún mayores se volverán normales. Porque yo soy el Dios que comienza haciendo en secreto y luego revela en gloria. Si has llegado hasta aquí, es porque ya has comenzado a sentir algo diferente. Esa paz no viene del mundo. Esa certeza de que algo está siendo restaurado no es emocional, es espiritual. Porque cuando yo decido actuar, hasta el ambiente se transforma. Y ahora, con todo lo que ha sido liberado, puedes respirar aliviado.
Hay un nuevo ciclo comenzando y trae consigo días más livianos, hogares más unidos, cuerpos más saludables y una mente más confiada. Y todo esto es solo el comienzo. Sé cuánto ha cargado tu corazón sentimientos que ya no caben en palabras. Y es por eso que hoy no vengo solo a consolarte, sino a renovar tu estructura interior. Aquello que nadie entiende, yo comprendo. El miedo que llega de madrugada, los pensamientos que intentas esconder, los recuerdos que insisten en volver, todo eso ahora está bajo mi dominio, no para controlar, sino para sanar. El milagro que comienza aquí tiene un nombre: liberación del alma. Mientras vives un día a la vez, yo ya he trazado un camino seguro, y donde había tropiezos, yo pongo firmeza. Donde había incertidumbre, yo lanzo entendimiento. Es tiempo de confiar más que sentir, de descansar más que probar. Porque las mayores victorias no vienen del ruido, sino de la entrega silenciosa. Y hoy te estoy dando la oportunidad de dejar de sobrevivir y comenzar a vivir con propósito. No como quien solo espera algo, sino como quien ya sabe que ha sido elegido. El ambiente de tu casa será el primero en reflejar lo que se está haciendo en tu interior. La manera en que respondes, los pensamientos que ocupan tu mente, incluso la manera en que ves el futuro, todo eso será transformado. La ansiedad no será más el centro de tus decisiones, porque donde yo gobierno hay paz, y la paz no es ausencia de problemas, sino la certeza de que en medio de ellos yo sigo firme, abriendo caminos, guiando pasos, sosteniendo emociones. Hay gestos simples que aún harás y que serán claves para liberar el milagro. Un perdón que antes parecía imposible, una decisión aplazada por miedo, un sí que liberará a alguien que amas. No subestimes el poder de tu posicionamiento, porque cuando te alineas conmigo, hasta lo que parecía dormido cobra vida. Eres parte activa de este cambio, y aún sin comprenderlo todo, comenzarás a darte cuenta de cómo te estoy usando para reescribir historias a tu alrededor. Hay gente que proteges en oración y que ni sabe cuánto es guardada por eso. Y yo digo, ninguna palabra que has liberado por amor ha sido ignorada. Hasta lo que hablaste en silencio con la mirada fue escuchado, porque yo soy el Dios que responde intenciones, no solo palabras. Y por eso, hoy traigo respuesta. Respuesta que sana, que calma, que reconcilia. Comenzará a suceder en lo invisible, y cuando sea revelado, será completo, porque yo no comienzo nada a medias. Cuando todo parece demasiado tranquilo, te asustas, porque aprendiste a vivir en alerta, siempre esperando lo peor. Pero hoy quiero romper ese ciclo. No fuiste creado para vivir en tensión constante. Te estoy entrenando para vivir en paz, y no solo soportar días difíciles. Esto requerirá que confíes más allá de lo que tus ojos ven. Pero al dar ese paso, te darás cuenta de que hay más fuerza en ti de lo que imaginabas. Porque quien me escucha vive por fe y no por miedo. Aún verás promesas cumplirse de forma tan inesperada que no tendrás dudas de que soy yo. Un documento será firmado. Una puerta que estuvo cerrada durante años será desbloqueada. Una sanación ocurrirá sin intervención humana, porque el tiempo de la duda ha pasado y ahora entra el tiempo de la evidencia. Lo que yo dije, haré. Lo que prometí, entregaré. No necesitas forzar nada, solo necesitas continuar. La permanencia será tu arma, la constancia será tu escudo. Declara con esperanza, yo continúo porque creo. Y afirma tu corazón en las palabras de Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Lo que parecía desorden, ahora se alinea. Lo que era pérdida, ahora se convierte en cimiento, no desperdicio el dolor.
Cada lágrima fue suelo fértil para la cosecha que está por venir. No solo verás cambios, verás multiplicación, porque lo que viene es mayor. Algunos cambios te sorprenderán por ser suaves. No vendrán como tormentas, sino como un soplo, una conversación que trae entendimiento, una idea que genera solución, una oración que trae paz inmediata. No desprecies lo simple. El cielo gusta de manifestarse en gestos discretos, pero poderosos. Es por eso que necesitas estar sensible, porque el mover de hoy es sutil, pero profundo. Aún agradecerás por haber prestado atención a esas señales que parecieron pequeñas. Tu resistencia será premiada, y no por suerte, sino por promesa. Soportaste presiones que habrían destruido a otras personas. Y no porque seas mejor, sino porque fuiste sustentado por gracia. Te fortalecí cuando tú mismo pensabas en rendirte. Y ahora te recompenso con madurez, con visión clara, con renovación en las relaciones, con salud emocional estable. El milagro que necesitas ya está siendo cocido, en silencio, en profundidad, en amor. Hay alguien que te observaba esperando tu caída, pero al ver tu firmeza, se cayó. Y más que eso, será alcanzado por tu estabilidad, porque tu fe no será solo escudo, será testimonio. Gente que se burlaba, te respetará. Gente que se alejó, volverá, pero no por fuerza, por amor, porque aquello que está firmado en mí, florece. Y lo que florece genera frutos. Tú darás frutos incluso en tiempos difíciles, y esos frutos serán paz, honra, respeto y redención. A partir de hoy, tu vida entrará en un compás diferente. Las respuestas vendrán a su debido tiempo. Las decisiones serán guiadas, los resultados llegarán con ligereza, porque yo estoy intercambiando la agitación por la estabilidad. Y esto no será algo temporal, será permanente. Lo que comenzaste conmigo, continuará conmigo. Y lo que entregaste en mis manos, yo no devuelvo vacío. Yo devuelvo transformado, curado, preparado. Verás que lo que confiaste al cielo nunca se perdió. La espera generó en ti un corazón más sensible, más maduro, más preparado. Y ahora yo usaré ese corazón como punto de partida para el nuevo tiempo. No más como alguien que sobrevive, sino como alguien que edifica. Y quien edifica sobre mi roca nunca será sacudido. Incluso si vienen días difíciles, estarás firme. Y no estarás firme solo, estarás firmado en algo eterno. Porque mi palabra no pasa, y quien vive por ella, vive con propósito. Verás tus manos siendo fortalecidas. Proyectos antiguos se retomarán. Cosas que pensabas que estaban enterradas volverán a la superficie con nueva estructura. Porque el tiempo de desistir pasó. Ahora es tiempo de realizar. No solo vas a soñar, vas a ejecutar. Y mientras realizas, serás sorprendido por un sustento inesperado. Gente que no imaginabas te ayudará. Puertas que estaban atascadas se destrancarán sin esfuerzo. Porque lo que es tuyo por promesa, nadie lo impide. Permítete sentir lo que estoy haciendo. No bloquees con dudas, no racionalices con miedo. Solo acepta, porque lo que yo preparé no exige comprensión plena, exige entrega, y la entrega te llevará al centro de la promesa, aquel lugar donde dejas de pedir y comienzas a agradecer, donde lo que antes era clamor se convierte en alabanza, donde lo que parecía distante ahora está tan cerca que se convierte en parte de tu cotidianidad. No traigo solo visitas, traigo permanencia. El descanso que estoy liberando no es solo físico, es espiritual. Sentirás una ligereza que no sentías desde hace años. Te darás cuenta de que lo que antes te preocupaba ya no tiene más poder, porque quien está en mí aprende a discernir lo que vale la pena cargar. Y hoy yo quito de ti el peso de la culpa,
la carga del control, la angustia de la duda, y pongo en tus manos aquello que es ligero, que edifica, que trae paz, porque mi yugo es suave, y quien anda conmigo camina en equilibrio. Aprenderás a reconocer mis respuestas en los detalles. Una respuesta que viene por un gesto inesperado, un libramiento que llega antes de que te des cuenta del peligro, una palabra dicha en el momento justo. Porque yo soy Dios de tiempo, y el tiempo correcto genera milagro correcto, y hoy comienzas a vivir ese tiempo con conciencia, con ligereza, con sabiduría. Porque ya no se trata de prisa, se trata de permanencia. Ya no se trata de hacer mucho, se trata de hacer con propósito. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y ahora es el tiempo en que yo mismo hablo contigo, con voz suave pero firme, porque dentro de ti hay un territorio que necesita ser rescatado, un espacio que ha sido ocupado por frustraciones, por cansancios, por intentos mal resueltos. Pero hoy, en este instante exacto, yo toco ese lugar escondido y declaro: es hora de reconstruir. No con los escombros de lo que pasó, sino con las piedras nuevas que yo mismo preparé para la edificación. No necesitarás volver para arreglar todo lo que pasó. Lo que yo tengo para ti no depende de lo que quedó atrás, sino de lo que está por venir. Y lo que está llegando tiene cimientos firmes, tiene estructura celestial, no será frágil, no será pasajero, será duradero, porque yo no entrego restauración a medias. Lo que yo rehago, yo sostengo, y lo que yo sostengo nadie puede derribar. Aún te sorprenderás con la solidez de los próximos pasos. Es posible que en los últimos tiempos te hayas sentido disminuido, invisible, incluso olvidado. Pero esa percepción no vino de mí, fue sembrada por voces que no tienen autoridad sobre tu destino. Por eso, ahora yo silencio esas voces y refuerzo la verdad. No has sido olvidado, has sido separado. Y quien es separado por mí, no camina como los demás, ni vive como los demás. Camina en otro compás, respira en otro ritmo, ve con otra luz. Y es esa luz la que comienza a aclarar lo que parecía confuso. Tus próximos días estarán marcados por revelaciones. Entenderás por qué ciertas personas se fueron, por qué ciertos planes no prosperaron, por qué el silencio se prolongó. Todo tendrá sentido. Porque donde hay luz, no hay espacio para el engaño. Y ahora, lo que antes era sombra en tus pensamientos, será claridad en tu espíritu. Caminarás por un suelo firme, guiado por la paz y no por la ansiedad de lo que aún no ha sucedido. Existe una paz que nace cuando dejas de resistir al proceso, cuando dejas de querer entenderlo todo y simplemente caminas en confianza. Es esa paz que yo estoy poniendo dentro de ti. No depende de circunstancias, nace de la certeza de que yo soy quien cuida. Y cuidar no es solo proteger, es preparar, es alinear lo que está fuera de lugar, es anticipar libramientos, es esconderte de ataques que ni siquiera llegaste a ver, y aún así estás de pie. Porque yo protegí, vivirás la ligereza de días bien resueltos, donde las conversaciones no pesan, donde las relaciones no se enferman, donde el sueño es pleno y el despertar tiene sentido. Eso no será fantasía, será consecuencia de un milagro interno, porque yo estoy moviendo las raíces en aquello que nadie ve, pero que alimenta todo lo que eres. Y cuando las raíces son sanadas, los frutos cambian. Lo que antes era repetición de dolor, ahora será multiplicación de paz, y no habrá más escasez de alegría. Y si hoy sientes que algo dentro de ti está siendo movido, sepas, no es emoción, es presencia, mi presencia. Porque donde yo llego, el alma se aquieta, el miedo pierde el aliento, la mente se reorganiza. Y eso es solo el comienzo. El milagro no será un momento aislado, será un nuevo patrón. No dependerás de circunstancias para estar bien.
Tendrás estabilidad emocional, claridad espiritual y fuerza constante. Eso es lo que yo prometo cuando digo, estoy contigo. Tal vez hayas olvidado cómo es soñar con entusiasmo. Los últimos tiempos apagaron muchos proyectos, pero yo estoy devolviendo eso ahora. Los sueños no han muerto, solo han dormido a la espera del momento adecuado. Y ahora yo soplo sobre ellos. Se levantarán de nuevo, con nueva forma, con nueva dirección, con nuevos recursos. Lo que antes era intento, ahora será realización. Y te darás cuenta de que la demora no fue en vano. Hizo nacer un propósito mayor. Di con fe en tu interior. Confío en tu dirección, y que las palabras del Salmo 32:8 resuenen en ti. Te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te guiaré con mis ojos. Esta no es una promesa abstracta, es una guía diaria. Estaré a tu lado, en cada elección, en cada sí, en cada no. Sabes cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo callar y cuándo declarar. Porque mi mirada sobre ti es constante, y en ella hay seguridad. Hay algo profundo ocurriendo en tu estructura emocional. Es como si una nueva base estuviera siendo construida, y de hecho lo está. Lo que antes te afectaba ya no tendrá el mismo efecto. Lo que antes te robaba la paz, ahora será enfrentado con sabiduría. Porque yo estoy sembrando en ti algo que el mundo no puede dar: discernimiento. Y con discernimiento evitarás desgastes innecesarios, relaciones tóxicas y caminos equivocados. Lo que antes era caída, ahora será aprendizaje. Con cada paso que des, recuerda, te diriges hacia la promesa. Y la promesa no es solo un destino, es una forma de vivir. Una vida sin prisa, pero con propósito. Una vida sin miedo, pero con conciencia. Una vida sin desesperos, pero llena de dirección. Y aun cuando no haya aplausos, continúa. Porque la verdadera victoria no está en el reconocimiento externo, sino en la certeza interna de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con el corazón correcto. Estoy limpiando los excesos. Todo lo que te sobrecarga, que te impide volar, está siendo retirado. Te darás cuenta de esto en forma de decisiones. Sentirás la necesidad de alejarte de algunos hábitos, de silenciar ciertas voces, de priorizar lo que realmente importa. Esto no será religiosidad, será libertad. Porque la verdadera libertad comienza cuando entiendes que ya no necesitas agradar a todos, solo necesitas obedecer la dirección que yo te doy en paz. Las señales vendrán, pequeñas, pero intensas. Un reencuentro inesperado, un mensaje que toca, un sueño revelador. Y cada señal será como una brújula que te dirige. No vivirás perdido. Sabes exactamente dónde debes estar, con quién debes andar y qué debes hacer. Y cuando vengan los días difíciles, porque vendrán, no te desmoronarás. Porque lo que yo estoy construyendo en ti hoy es un corazón resiliente. Un corazón que siente, pero no se rinde. Tu identidad está siendo restaurada. No serás más definido por las opiniones ajenas, por los errores del pasado o por los miedos que cargas. Tu identidad se basará en la verdad eterna que yo digo sobre ti. Y lo que yo digo es firme. Has sido elegido, separado, dirigido para vivir algo más allá de la supervivencia. Has sido llamado a vivir en abundancia, y esa abundancia comienza desde adentro, cuando entiendes quién eres y quién está contigo en cada detalle. Respira, permítete percibir cuánto has cambiado desde el inicio de este mensaje. Esto es solo el reflejo de la presencia que te alcanzó. No es emoción pasajera, es transformación ocurriendo en capas. Capas que estaban endurecidas por el dolor, ahora están siendo ablandadas por la gracia. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener paz. Y es esa paz que yo estoy afirmando ahora dentro de ti.
La certeza de que, a pesar del escenario, el cielo sigue al mando. Lo que antes te quitaba el sueño, ahora será vencido por la fe que ni siquiera sabías que aún tenías. Estaba escondida debajo de las preocupaciones, pero nunca murió. Y hoy se levanta. Una fe madura, real, práctica. Una fe que enfrenta la vida sin negarla, pero sabiendo que hay algo más grande sosteniendo cada paso. Esta fe te conducirá con firmeza. Será tu equilibrio en las tormentas. Y más que eso, será una señal visible para quienes te observan. Sí, hay personas observando tu camino, algunas con dudas, otras con admiración, pero todas verán lo que yo haré, no para exaltarte, sino para que sepan que hay un Dios que responde, un Dios que entra en la casa, sana el alma, transforma relaciones y renueva lo que parecía demasiado cansado. Lo que estás a punto de vivir será más que respuesta, será un hito, un divisor. Habrá un antes y un después, y todo lo que venga después estará regado de propósito y sentido. El tiempo de espera no fue pérdida, fue preparación. No estás atrasado, estás siendo alineado. Todo lo que parecía parado estaba siendo moldeado, porque yo prefiero formar antes de liberar. Y ahora que la formación se ha cumplido, la liberación comienza. Notarás esto en las conversaciones, en las puertas que se abren, en las ideas que fluyen. Y cada nuevo movimiento confirmará: el cielo no te ha olvidado, solo esperó el momento adecuado. Y ese momento es ahora. El reloj espiritual ha sido desbloqueado. Cada detalle de lo que has vivido hasta aquí ha servido como una preparación silenciosa. Lo que parecía demora fue cuidado. Lo que parecía olvido era preservación. Ahora el tiempo de madurez ha llegado a su fin y el tiempo de la manifestación ha comenzado. Los próximos días traerán evidencias de que nada de lo que ha sucedido fue por casualidad. Entenderás que incluso los retrasos tenían función, porque lo que está a punto de cumplirse no cabría en un corazón inmaduro ni en planes apresurados. Esa parte de ti que aún duda, que teme frustrarse de nuevo, que resiste en creer, será quebrada con amor. Porque yo no soy un discurso que pasa, yo soy la presencia que permanece. Y en esa permanencia yo derrito miedos y renuevo esperanzas. Percibirás que no necesitas protegerte de aquello que yo mismo estoy ofreciendo. Puedes abrirte, puedes confiar. Porque lo que viene no hiere, lo que viene sana, lo que viene no agota, lo que viene restaura con dulzura. La voz que antes te decía que no eras capaz será silenciada y, en su lugar, surgirá una nueva convicción, una firmeza interior que no grita, sino que sostiene. No dependerás más de afirmaciones externas para creer en lo que yo ya he dicho, y lo que yo dije es definitivo. Cuando yo declaro algo, ningún argumento contrario prevalece. El cielo se mueve por la palabra liberada. Y ahora, esa palabra está en movimiento. Ha entrado en acción. Está transformando lo invisible a tu alrededor. No tendrás que luchar más con tus propias fuerzas. La sensación de cargar todo solo será sustituida por una profunda conciencia de mi presencia activa. Estoy aquí, no como idea, sino como soporte real. Comenzarás a sentir esto incluso en los momentos más comunes. Una paz inesperada en medio del caos. Una solución que brota en medio de la dificultad. Una conversación simple que enciende una llama. Porque mi acción no depende del escenario. Opera en lo secreto. Este nuevo tiempo traerá respuestas no solo para tus oraciones, sino para tus silencios. Lo que no supiste cómo expresar, yo entendí. Lo que faltó en las palabras desbordó en el corazón. Y eso me alcanzó. Ahora esa semilla escondida florece. Florece como cura en las relaciones, como alivio en las finanzas,
como respuesta en la salud. Florece como dirección donde había duda. Todo está siendo realineado. No te has dado cuenta, pero ya está sucediendo. Comenzarás a ser visitado por una gratitud que antes no podías sentir. Incluso sin todo resuelto, tu corazón será invadido por un nuevo sentimiento: paz en medio de la espera. Esta paz es la señal del milagro en gestación. Es cuando dejas de controlar y comienzas a confiar. Y cuando confías, yo me muevo, no porque lo merezcas, sino porque la fe sincera me atrae. Y yo honro a quien se entrega, incluso sin entender. Porque esta entrega me da espacio para operar más allá de lo esperado. Algunos vínculos que estaban debilitados serán restaurados, pero no con discursos forzados, con verdad, con respeto, con transformación visible. Gente que pensaste que nunca más verías será reencontrada con otra esencia, porque yo también transformo a los demás mientras trabajo en ti. Lo que parecía desconectado será reconectado, pero ahora sobre una nueva base. No repetirás viejos patrones, vivirás nuevos comienzos. Y esos comienzos no serán frágiles. Sé cuánto has sostenido por dentro y ahora vengo a aliviar ese peso. Porque hay situaciones que intentaste administrar con inteligencia, con paciencia, pero lo que faltaba no era esfuerzo. Era intervención, y ahora esa intervención ha llegado. Ha llegado en forma de paz que calma, de amor que no exige, de cuidado que no pide. No serás más prisionero de promesas humanas. Serás libre para vivir lo que yo he preparado, sin miedo a perder lo que no provino de mí. Es importante que te permitas comenzar de nuevo, sin el peso de las comparaciones, sin el fantasma de las expectativas ajenas. Tu camino no necesita parecerse al de nadie. El tuyo es único. Y es en ese camino que yo estoy plantando algo nuevo. No has sido llamado a adaptarte al patrón, sino a manifestar algo diferente, algo que nace de tu historia, de tu sensibilidad, de tu viaje. Y todo lo que fue dolor, ahora será materia prima para generar cura en otros. Permite que esta nueva estación te reeduque, que te enseñe a vivir con menos ansiedad, con más intención, que te lleve a escuchar más, a hablar con sabiduría, a actuar con ligereza, porque lo que estoy haciendo no es solo afuera, es dentro, es interno, es estructural, y por eso no puedes apresurarte. Camina conmigo, un día a la vez, y verás cómo cada paso será suficiente, cómo cada elección, alineada a mi voz, traerá consecuencias que sanan, construyen, multiplican. Si esta palabra ya está despertando algo en ti, declara en los comentarios: yo creo en el plan de Dios. Y guarda lo que está escrito en Isaías 60:22. El más pequeño llegará a ser 1000, y el mínimo una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo, lo haré prontamente, porque el tiempo que parecía pequeño será multiplicado, y aquello que era invisible ahora será notado. No porque buscaste reconocimiento, sino porque yo te elegí para fructificar donde parecía imposible. Vivirás días de sorpresas buenas. Ellas vendrán no como premio de comportamiento, sino como confirmación de promesa. Me gusta sorprender. Me gusta mostrar que los planes del cielo no se limitan al entendimiento de la tierra. Por eso, no intentes prever lo que haré. Solo confía, porque cuanto más sueltas el control, más yo te envuelvo con cuidado. Y el cuidado del cielo no falla en el blanco. Acerta donde lo humano falla. Completa lo que el mundo no puede ofrecer. Hasta tu forma de ver el tiempo cambiará. No serás más dominado por la prisa ni por la sensación de retraso, porque cuando yo actúo, redimo incluso los años que parecían perdidos. El tiempo no es un problema para mí,
Acelero lo que necesita ser rápido, desacelero lo que necesita ser profundo, y en todo el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en herramienta. Verás que nada fue desperdiciado, todo lo que viviste será utilizado, incluso los vacíos serán llenados con nuevo sentido. Algunos ciclos están cerrando con delicadeza, sin necesidad de ruido, sin ruptura agresiva, porque también sé cerrar puertas con gracia. Sentirás esto en ciertas relaciones que se enfrían sin conflicto, en ciertos deseos que simplemente desaparecen. Esto no es confusión, es dirección. Estoy ajustando los espacios para lo que está por venir, porque lo nuevo no llega donde lo viejo aún ocupa territorio, y estás siendo preparado para habitar en plenitud. La esperanza será tu mayor fuerza. Te despertarás con disposición, dormirás con serenidad, porque ahora tu mente no será más un campo de batallas, será un jardín regado por mi palabra. Y donde hay palabra, hay vida. Donde hay vida, hay renuevo. Tendrás ideas nuevas, perspectivas nuevas. Una mirada ligera incluso sobre lo que antes te hirió. No porque el pasado será borrado, sino porque será resignificado. Y lo que lastimaba, ahora enseñará. Y lo que dolía, ahora liberará. Hay algo en ti que el tiempo no ha borrado. La sensibilidad para lo que es verdadero. Incluso en medio de tantas decepciones, nunca perdiste la capacidad de reconocer lo que viene del cielo. Y esa sensibilidad será la brújula en los próximos días. Serás guiado por impresiones sutiles, por percepciones que solo el alma discernida capta. Y esto te ahorrará pérdidas, porque soy detallista. Y quien camina conmigo aprende a discernir lo invisible antes de que se vuelva visible. Te darás cuenta de cómo todo lo que era ruido ahora silencia, y en ese silencio escucharás lo esencial, mi voz. Vendrá como pensamiento claro, como dirección en el corazón, como paz inquebrantable, y en ese sonido que no viene de los oídos, sino de la esencia, sabrás qué hacer. No porque alguien lo dijo, sino porque yo mismo te lo mostré. Y cuando muestro, no dejo dudas. Soy el Dios que guía por lo sutil, pero que manifiesta con fuerza, y estoy guiando ahora. El momento en que sientes que algo se aquieta por dentro, incluso cuando las circunstancias externas aún gritan, es el instante en que mi voz se vuelve más nítida. No es la ausencia de ruidos lo que revela lo que estoy haciendo, sino la sensibilidad de tu espíritu al reconocer que yo estoy ahí, cuidando de todo. La calma que ahora invade tus pensamientos es parte del milagro que ya comenzó. Es la primera evidencia de que el cielo se inclinó y trajo respuesta sin alarde. El dolor que intentaste ocultar durante tanto tiempo está siendo tocado con suavidad, no con prisa, sino con precisión. Conozco cada capa de cansancio que se formó dentro de ti, y ahora, sin que necesites explicar nada, estoy sanando lo que aún te limitaba. La restauración que llega hoy va más allá de lo visible. Alcanzará memorias, marcas, recuerdos que nadie más sabía que aún dolían. Pero yo sabía, y es por eso que toqué donde más necesitaba ser sanado. Existe una alegría nueva a punto de nacer. No viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que has sido sostenido. Y será por esta conciencia que tu postura cambiará. Comenzarás a responder a los días con equilibrio, no porque todo estará perfecto, sino porque tu raíz estará firme, firmada en algo que no oscila, firmada en la palabra que yo liberé sobre ti. Esta palabra no volverá vacía. Se cumplirá como agua que toca la tierra y hace florecer lo que estaba seco. Aunque a tu alrededor haya confusión, dentro de ti habrá dirección, y eso será tu mayor diferencial. No necesitarás pruebas para creer. Creerás porque sentirás paz. Esta será la brújula de los próximos pasos. Cuando haya duda, para. Cuando haya paz, avanza.
y así, con sabiduría, evitarás desgastes y cosechas erradas. No te creé para andar a ciegas, te formé para vivir bajo discernimiento, y ese discernimiento ya está siendo activado en ti. Las próximas semanas traerán reencuentros que parecerían improbables, pero no serán por casualidad, serán parte del movimiento que comenzó ahora. Gente que te vio como pasado verá que has florecido, no por causa de ellos, sino a pesar de ellos. Y esto será un testimonio silencioso, un ejemplo que no necesita palabras para ser entendido. No confrontarás con acusaciones, sino con frutos. Y tus frutos hablarán. Hablarán de superación, de sanación, de constancia, de fe madura. Quizás nunca lo hayas dicho en voz alta, pero hace tiempo tu corazón viene clamando por paz en casa. Y yo escuché. El ambiente que antes te hería, ahora será redimido. Y no será de la noche a la mañana. Será un proceso lleno de amor, donde incluso quien te hiere será tocado. Porque cuando entro en una casa, restauro la estructura, el vínculo, el respeto. Y aunque aún haya ruidos, serás la referencia de equilibrio. Porque donde hay luz, las tinieblas pierden espacio para permanecer. Estoy reconstruyendo tu fe, no basada en emoción, sino en revelación, no en promesas humanas, sino en certezas eternas. Lo que sientes ahora no es ligereza en vano, es el presagio de un tiempo más estable, más entero, más profundo. Tu fe ha madurado y por eso ahora verás resultados diferentes. Caminos se abrirán, pero más que eso, sabrás cuál seguir. Porque no basta con tener puertas, es necesario saber cuál de ellas fue diseñada por mí para tu historia. Di con sinceridad, tu luz me guía. Y confía en lo que está escrito en Proverbios 4:18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que brilla más y más hasta el día perfecto. Lo que yo comencé en ti no quedará a medias. Aún verás claridad donde hoy hay preguntas. Sentirás seguridad donde había inestabilidad. La aurora del nuevo tiempo ya ha nacido y no retrocederá. Lo que comenzó como promesa ahora se afianza como realidad. No te compares. Ese será uno de los mayores combates de tus próximos días. Lo que yo hago en ti no puede medirse por lo que estoy haciendo en los demás. Cada historia tiene su estación. Cada corazón tiene su ritmo. No estás atrasado, estás siendo moldeado, y ese molde es exclusivo. No servirá en nadie más, y por eso tus dolores también fueron únicos. Pero ahora las cicatrices que quedaron no serán vergüenza, serán marcas de una cura real, completa y duradera. La provisión que necesitas ya está en camino, y vendrá de formas inusitadas. Un proyecto antiguo renacerá. Una conexión perdida volverá a tener sentido. Una puerta negada abrirá una nueva ventana, más eficaz, porque cuando yo decido cuidar, cuido con excelencia. No necesitarás humillarte por migajas. Lo que yo envío es suficiente, es digno, es completo. Y será por este cuidado que comprenderás que nunca has estado desamparado. Solo estabas siendo preparado. Sentirás sed de mi presencia como nunca antes. No será por obligación, sino por deseo. Y en ese deseo te conduciré a un lugar de sensibilidad profunda, donde tu oración no será ruido, sino comunión, donde tu escucha será más poderosa que tus peticiones. Porque cuando te aquietas en mi presencia, yo hablo. Y cuando yo hablo, el alma entiende lo que la mente no comprendía. Esta comunión traerá discernimiento, cura y dirección como nunca has experimentado. Estoy alineando las cosas, inclusive lo que pensabas que no tenía solución. Hay un nuevo comienzo viniendo en áreas que ya habías cerrado en el corazón, pero el cielo aún no había cerrado esa página. Y ahora regreso a ella, no para repetir el dolor, sino para rescatar el propósito. Verás belleza donde antes había frustración.
Sentirás paz donde antes había angustia, porque todo lo que toco se transforma y lo que restauro vuelve diferente, vuelve curado, vuelve completo, serás sorprendido por actitudes de honor. Gente que antes ignoraba tu presencia, ahora verá tu esencia, no por vanidad, sino porque ha llegado el tiempo de reconocimiento. Ya no serás confundido con lo que hicieron contigo, serás identificado por quien eres en mí. Y esta identidad será restaurada no en palabras, sino en actitudes. Tu postura será firme, tu mirada será clara, tu voz será respetada. Porque donde hay verdad, hay autoridad legítima. Llegará un momento en que notarás que no necesitas probar nada más, ni para los demás, ni para ti mismo. Esto será fruto del proceso que comenzó ahora. Tu convicción será suficiente y en ella descansarás. Cuando alguien intente cuestionar tu camino, responderás con paz, porque ya no se trata de quien aprueba, se trata de quien sostiene. Y yo te sostengo, y quien es sostenido por el cielo no teme el juicio de la tierra. Camina en paz y sigue entero. Te verás tomando decisiones que antes parecían demasiado grandes. Pero ahora, con la paz que te guía, esas decisiones fluirán con naturalidad. Un cambio de ciudad, una nueva propuesta, una dirección diferente. Todo lo que sea necesario para alinear tu vida al propósito mayor será revelado. Y no caminarás solo, porque lo que yo bendigo, yo acompaño. Y cuando yo acompaño, garantizo los resultados. Camina sin miedo, porque quien envía también prepara el camino. Las respuestas vendrán no solo en palabras, sino en señales. Un alivio en el pecho, una confirmación en el espíritu, un versículo que salta a los ojos, un consejo que llega en el momento justo. Mantente atento a los detalles, porque el cielo está hablando, y quien escucha con el corazón nunca anda en confusión. Serás sensible a cada dirección, y aun cuando no entiendas, obedecerás con paz, y esta obediencia será la clave para puertas que ninguna fuerza humana podría abrir por ti.